El tema que habíamos platicado, el tema que hemos platicado para discutirlo hoy o para comentarlo es el tema de la inteligencia. Por eso estoy yo aquí tan atento, por estar aquí a ver si capto algo de eso, algo de inteligencia. Bueno, eso quizás nos permite hacer un primer statement a propósito de la inteligencia. La inteligencia es poco contagiosa. Me doy cuenta, pero bueno. No sé. No sé, de qué manera se organizó hoy. No va a haber ¿cómo se llama? Un impulsor, el quien haga un impulso. Me disculpo por eso, hoy no lo pudimos poner a punto ese detallito. Bueno, pues el tema que creímos que era interesante discutir hoy, sobre todo con relación a los que hemos estado, pues no discutiendo, pero sí, de los cuales hemos estado dialogando, que es la palabra correcta, y que son, bueno, han estado relacionados con pues con el proceso cognitivo. Se nos ocurrió en esta última ocasión tratar el tema de la inteligencia. Ya estuvimos viendo el de la conciencia y ya vimos el tema de, que más ya no recuerdo cómo fue hace dos y tres, pero todos estuvieron relacionados con esto. Y bueno, hoy tratamos de ver y discutir, charlar, comentar el tema del tema de la inteligencia. Esto yo creo que es algo de lo cual suponemos siempre mucho. Lo usamos todo el día el término, sin embargo, pues es interesante, sería interesante comentar qué es lo que cada uno, independientemente de que alguien lo haya leído o se haya preparado, decir directamente qué es lo que cada uno de nosotros cree que es la inteligencia. Y una vez que se haga esto, ya podremos platicar un poco y posteriormente podríamos discutir también el hecho de que hasta qué punto va a ser posible, no suficiente, hasta qué punto va a ser posible desarrollar lo que ya le llaman inteligencia artificial. Que bueno, esto está muy discutido. Hay quienes dicen lo que se conoce como inteligencia artificial, pues es algo que quiere imitar a la inteligencia, pero que nunca la va a poder llegar a sustituir. Y bueno, ahí en esa parte posiblemente será interesante que cada quien mencionemos lo que creemos al respecto. Pero pues yo quisiera saber si hay alguien que tenga algo preparado respecto a la inteligencia. Yo tengo preparados nada más como Alberto hacen mis preguntas de escepticismo, ¿no es cierto? No tengo preparado un impulso, simplemente el hecho de que la inteligencia es una parte de la mente que siempre trata pues que es dinámica y que siempre tiene varios aspectos de la inteligencia de solución de problemas IQ, de la inteligencia emocional, la inteligencia emocional, ya mencioné, la inteligencia espiritual, etcétera. Entonces, pues en este caso yo creo que podríamos empezar a hablar de lo que creemos que es la inteligencia, como lo conocemos, la inteligencia normal, la inteligencia para poder captar la realidad de una manera más clara y rápida, y la manera de solucionar problemas que se presentan mediante la percepción de la realidad. ¿Quieres, Luis, complementando ahí un poquito esto que nos aportas, a lo mejor también un poco para ir abriendo boca,
yo lo que tengo es quizás algunas afirmaciones que nos pueden ayudar a dialogar sobre el tema, ¿no? Como tú ya lo mencionas, ¿no? Probablemente la inteligencia es una capacidad y además también es una diferencia. Es decir, los seres humanos creemos con frecuencia que la inteligencia es algo que nos distingue del resto de las especies, ¿no? Entonces, la especie humana es inteligente. No sé eso hasta qué punto quiera decir también que el resto de las especies no tienen inteligencia o qué, ¿no? La otra afirmación puede ser, existen diferentes inteligencias. Tú ya lo estabas mencionando, ¿no? Probablemente la inteligencia emocional es una de ellas, pero también hay, incluso lo encontré por ahí en algunas referencias, ¿no? Inteligencia mecánica, inteligencia espacial, inteligencia kinestésica, ¿no? Y por supuesto la inteligencia cognitiva y una serie, bueno, yo creo que si nos vamos por ese lado podríamos definir muchísimas inteligencias. Y ahora está esta posibilidad que también apuntaste, Luis, de pensar en una inteligencia artificial. Una inteligencia artificial que sería diferente a la humana o más en general, si pudiéramos aceptar que la inteligencia no es monopolio de la especie humana, es una inteligencia, si bien creada por el hombre, pero que funciona autónomamente de la mente humana, ¿no? Y eso es lo que lo empieza a poner interesante. No sé si hasta allí hay algo que los pueda haber inquietado, provocado, Pues yo ¿no? creo que algo que podríamos montar es que es magnífico ver la cantidad de millones de neuronas que tenemos aquí en la cabecita. Y estas neuronas, según la intensidad o la actividad, tienen la capacidad o sea, de relacionarse, interrelacionarse, to intertwine, 10,000 veces cada una, según tu capacidad de inteligencia. O sea, casi podría decir, no es que sea un músculo, pero sí es la inteligencia, la puedes ir desarrollando en la medida que haces a un lado también de tensiones que o sea, que te distraen de la parte central y la puedes hacer crecer hasta el infinito. Entonces, como ya lo dijo Luis de la Peña, pues realmente la inteligencia emocional libera la inteligencia de creatividad y demás, porque la creatividad es un gran regalo que tenemos nosotros. Podemos crear lo que sea. Anything is possible a partir de la inteligencia. Y claro que está la inteligencia artificial, de la cual no sé yo mucho. Estoy seguro que Alejandro tiene un poco más expertise en ese tema, pero yo estoy mucho alrededor de la inteligencia como tal, o sea, de inteligencia como tal, la inteligencia emocional, que una hace expansiva a la otra según no haya tensiones, porque las tensiones bloquean tu capacidad de pensar. Entonces tú decides, y esa es la fascinación, tú decides tus pensamientos. Los pensamientos los puedes tener en piloto automático aquí, thrilling around como locos, y dejar que como que ellos te digan a ti qué hacer. No, tú puedes decidir tus pensamientos, detectar cuáles son, y si te llega un pensamiento negativo, puedes decir, get out of here, I don't need it, y entonces concentrarte en lo que es positivo. Esa es mi, por el momento, contribución. Muchísimas gracias, Guillermo. Adelante, por favor, Alejandro. Sí, partiendo de lo que dice Guillermo, sí hay
tres puntos que quisiera tocar, y empiezo por el de inteligencia artificial. Inteligencia artificial es de esas cosas que se llevan y se traen en la prensa y que la gente se imagina mil cosas, 990 de las cuales no son ciertas, ¿no? La gente cree que inteligencia artificial es inteligencia general. Si es que algún día se va a llegar tecnológicamente a replicar la inteligencia general, estamos a décadas, probablemente muchas décadas, de llegar a ese punto tecnológicamente. Lo que se llama inteligencia artificial es otra cosa. La inteligencia artificial se ha desarrollado en dos olas. Una ola fue en los años 70, en un clúster de gente del MIT, de Duke University, donde hubo gente como Minsky y otros científicos que trataron de emular la forma de funcionar del cerebro humano, y la verdad es que fue un callejón sin salida. Se murió el tema por un par de décadas, o más de 2 décadas, y ahora, con la enorme capacidad computacional que hay, ha sido posible que se desarrolle la segunda ola, y ahí figuran personas como Ray Kurzweil, también del MIT, y otros personajes. Y este tipo de inteligencia artificial, mal llamada inteligencia, técnicamente no es más que la capacidad tecnológica muy avanzada de hacer correlaciones o encontrar correlaciones muy sofisticadas. Entonces, digamos, tal vez el mejor ejemplo que hay es Tesla, que hay 3 millones de Teslas en las calles del mundo. Cada uno de esos 3 millones de Teslas le mandan a la central de Tesla 2 gigabytes de información en promedio en cada día que andan en la calle. Y esa información está generando una de las bases de datos más grande que ha habido en la historia acerca de todos los vericuetos de manejar un coche. O sea, con base en eso, están aprendiendo de los humanos cuál es la mejor forma de manejar y cuál es la mejor forma de enfrentarse a N casos. Y pues ahora sí que con esa millonada de información que están acumulando, pues ya prácticamente se les ha presentado cualquier escenario posible, y además con datos estadísticamente significativos. Pero eso es a lo que llega la inteligencia artificial. Y bueno, hay modelos muy interesantes, es muy divertida la disciplina, la puedes aplicar incluso en cosas pequeñas, de negocios de tamaño modesto, etcétera, etcétera. Y es una gran revolución dentro de la utilidad de las computadoras, pero hagan de cuenta, como si fuera una nueva generación de Exceles y de Words y de PowerPoints, para hacer esos modelitos que están apareciendo por todas partes. Pero eso es lo mucho y lo poco que es inteligencia artificial. Eso es el tema 1. Los otros 2 son temas más cortos. Uno de los animales, conforme se ha profundizado, también gracias a este gran avance en la capacidad computacional, en analizar el comportamiento de los animales, y han encontrado que los animales, que en el reino animal hay manifestaciones de inteligencia verdaderamente sorprendentes. Los invito a ver la película
más bien es un documental que se llama My Teacher, the Octopus. Sí. Es interesantísimo ver eso y bueno, los pulpos parecen ser de los animales más inteligentes que hay, ¿no? Entonces, la diferencia entre el ser humano y los animales se está reconociendo que no es tan grande como se creía, ¿no? O sea, no es un blanco y negro como se creía antes en términos de diferenciar a los seres humanos de los animales, sino que más bien hay un continuo y con sus distancias y toda la cosa, pero ahí son las grises. Eso es el punto 2. El tercer punto es algo que ya tocaron en cierta forma Luis, Alberto y Guillermo. Hay una diferencia entre inteligencia, sabiduría, y la clave ahí es la información. Hay un término que se usa, un término latín de los ignoramus. Y ahora que acaba de estar en las noticias Sarah Palin, ella es un buen ejemplo de una ignoramus moderna. Es una mujer muy inteligente, con muy poca información y que cree que con su inteligencia no es necesario contar con información para ser exitosa. Y bueno, hemos visto los resultados. Pero digamos, eso es un peligro. Personas muy inteligentes que carecen de información y de la disciplina necesaria para adquirir y ordenar la información, están en esa categoría de los ignoramos, que son personas que incluso pueden ser peligrosas. Entonces, esos son los 3 puntos que quería mencionar. La inteligencia artificial, la inteligencia que cada vez se reconoce más en animales y el caso de los ignoramos, que es gente inteligente que no cuenta con información. Excelente, gracias Alejandro. Bienvenido Guillermo. Enrique, adelante. Gracias. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que reflexionar si no hemos sido sumamente soberbios a lo largo de la historia y creer que somos los únicos seres inteligentes que habitan en el planeta. Si bien lo señalaba hace unos instantes Alejandro, en el reino animal, como bien dice, pues no es tan grande la diferencia. Cito algo que pues, investigando un poquito me llamó la atención a propósito del tema. Por ejemplo, en las hormigas, particularmente en las hormigas que son un tanto guerreras dentro de la colonia, que tienen tácticas y estrategias de combate tan complejas como las de cualquier ejército conformado por seres humanos. Entonces, pues demuestra que hay cierta inteligencia y demás. Y también si decimos que la inteligencia es lo que nos da la capacidad cognitiva, perdón, pues quiere decir que entonces, de alguna u otra manera, los animales también, en su medida, pues conocen de su entorno y dan una interpretación a su propio entorno. Entonces, lo que más bien encontramos es una diversidad de inteligencias en donde quizás la más desarrollada efectivamente sea la nuestra, pero no sea la única. Y también me vino a la memoria lo que hace algunos ya meses, cuando planteábamos si el universo era un mundo hostil, que llegamos a plantear también en esa ocasión la posibilidad de la existencia de otros seres inteligentes. Entonces ahí también pues es otra diversidad de inteligencia que no nos podemos caer en la soberbia de creer
que somos los únicos seres universos del planeta y del universo, sino que pues desde luego hay en distintos niveles pues diversas inteligencias que pues cohabitan con nosotros, ¿no? Creo que ahí lo dejo de inicio. Eso descalificaría nuestro estatus de inteligentes. Esteban, adelante. Ahora sé que estoy. Ya puedo mostrar mi cara. Un gusto a todos. Un gusto verles de nuevo, Luis, Alberto. Y bueno, sobre la inteligencia, yo creo que, y voy a un poco a hablar de Malcolm Gladwell, tiene un libro que se llama Outliers o Fueras de Serie, y él habla un poco describe casos de éxito de personas que creemos muy inteligentes, muy exitosas, bajo estándares. Casi siempre la inteligencia está ahí. Y entonces yo coincido con Guillermo en que justo, bueno, Alejandro también lo dijo al describir un poco la inteligencia artificial, es que creo que la inteligencia es nuestra capacidad de correlacionar datos, información, y entonces elaborar pensamientos o racionales en esa línea y tomar decisiones, ¿no? Que es lo que hace la inteligencia artificial con bases de datos, con muchas variables y que correlaciona cosas, pero lo que a mí me parece que habla Malcolm Gladwell, y aquí coincido en la parte que Guillermo dice que justo la inteligencia depende de las tensiones que tenemos. Malcolm Gladwell habla un poco de la inteligencia de la que se hablaba al principio, ¿no? Y que era medida en IQ, y entonces él presenta un par de casos, y es el caso de Schopenhauer, que dirigió el programa de la bomba nuclear, y entonces, y habla de su IQ, no me acuerdo del número, pero había un caso de alguien que tenía un IQ bastante superior, y al comparar sus vidas, una, digamos que socialmente es calificada de éxito y la otra no, que es la de Schopenhauer, que tenía en este caso el IQ menor, que incluso intentó envenenar a su tutor de tesis del doctorado, ¿no? Hay una historia chistosa de algo que pudiera, digamos, también describirse como una patología, pero tenía habilidades sociales que le permitían liberarse de ciertas tensiones, ¿no? Por ejemplo, y él decía, digo, el argumento de él es que justo como los casos de éxitos pareciera que son por generación espontánea, ¿no? Como, o los pensáramos así, pero en realidad es que Schopenhauer a los 12 años dio una plática ante la Sociedad de Coleccionadores de Piedras de Estados Unidos, ¿no? Porque él tenía una pasión por coleccionar piedras, y entonces a los 12 años ya estaba desarrollando habilidades sociales, o sus papás eran comerciantes, entonces también tenía habilidades de negociación, y lo intentaron correr y descalificar académicamente porque intentó hacerle daño a su tutor, pero logró hablar, digámoslo, y entonces el caso del otro chavo que digamos que muy notable IQ, tenía conflictos en su casa, no podía, digamos que logró una beca en un colegio en Texas, pero que estaba a bastantes millas de donde él estaba, se descompuso el coche, no tuvo la capacidad de hablar, o digamos, no tuvo la inteligencia emocional suficiente para negociar con su maestra. La maestra lo reprobó, le quitaron la beca y acabó cuidando caballos. Digo, que sea exitoso esa vida o no, eso creo que depende de cada quien. Yo diría que si eso le hacía feliz a él, bien, pero digamos que el IQ no dependió, y el otro desarrolló la bomba nuclear, ¿no? O lideró el programa de la bomba nuclear. Y en ese sentido, la mirada que él propone es que el IQ o la inteligencia medida así, solo esa dimensión de la inteligencia debería ser un poco como la altura para el básquetbol, ¿no? Necesitas un mínimo viable. Si mides 1.90 y tienes otras habilidades de liderazgo o de comunicación en el básquetbol, la puedes hacer muy bien. No significa que si mides 2 metros 10 vas a ser el jugador de básquetbol más exitoso. Entonces también, bueno, eso me sonó mientras les oía. Ahí quizás
Esteban, pues es interesante, ¿no? Porque nosotros muchas veces igualamos los indicadores, los índices al fenómeno o al objeto, al concepto, ¿no? Y la inteligencia, pues no necesariamente es IQ. El IQ es quizás nada más un intento de medirla. Y bueno, pues ya lo que tú nos explicaste, hay además estudios maravillosos sobre el IQ, pero me gustaría darle la palabra ahora, si están de acuerdo, a Luis F. Ah, de la F, por favor. No dice S. F. SD. Luis de la Fteña, bueno. La forma como se ha ido desarrollando el tema me gusta mucho porque ha ido abriendo y mostrando pues cada vez más cualidades o características de la inteligencia y también la cuestión de relación, que sí, yo creo que la primera característica que puede ser bien la inteligencia es la de relacionar varias cosas y de acuerdo a ello sacar conclusiones, identificar cosas, etcétera, etcétera. Pero tiene también muchas otras, tiene muchas otras cualidades que tendríamos que ver, pues, es posiblemente la misma relación, pero también por otro lado la inteligencia es lo que permite, yo había mencionado más bien la cuestión de resolver problemas, que a lo mejor está relacionado también con la cuestión de hacer relaciones. Y eso por un lado, y por otro lado, que estamos hablando hasta este momento de la inteligencia personal, la capacidad de inteligencia personal, y ya se mencionó también lo que se puede llegar a hacer con la inteligencia artificial. Y bueno, yo conozco el caso porque así lo ha comentado y lo ha dicho en algunas ocasiones. No sé si conocen ustedes a Ulrich Weinberg, que es el director de la parte de Design Thinking en Hasso-Plattner Institute en Potsdam. Y cuando él da una conferencia siempre menciona de dónde vienen los conceptos sobre los que se va pasando, pero hay uno que no dio ninguna referencia a esto y sin embargo lo dijo y a mí me parece verdaderamente fabuloso, y esto es su teoría, y yo estoy de alguna manera o de muchas maneras casi convencido de lo que él dijo. La inteligencia humana es, y lo mencionó aquí Billy mencionó la capacidad infinita que tiene la inteligencia, y esa capacidad de inteligencia la tenemos que empezar a desarrollar, a ver dónde y cómo se hace, porque siempre que hablamos de inteligencia lo hacíamos, ya lo mencioné de forma personal, pero la inteligencia humana puede llegar a muchísimo más. Y yo, esto lo dijo Uli Weinberg, dijo, si sabemos usar la inteligencia colectiva metódicamente, como es el caso del design thinking, definitivamente tenemos que conocer que es exponencialmente mayor la capacidad de inteligencia colectiva y organizada. Y él lo mencionó así, esto es algo de lo que me fascina y donde guardo una gran esperanza para que la inteligencia artificial deje de ser una amenaza y pase a ser y a tomar el lugar que debe de tomar, porque con la capacidad infinita que tiene la inteligencia humana, utilizándola en su máxima expresión, que sería la colectiva, o sea, el WeQ, dejar de usar el IQ y convertirse en un IQ ordenado,
pues no hay quien pueda alcanzar a la inteligencia humana. Claro, esto requiere de algunas cosas que tenemos que desarrollar, la capacidad de colaborar. La metodología que se use nos ayuda mucho a eso, a colaborar, a quitarnos también lo egoísta. Y de alguna manera yo he visto que esto sucede con el design thinking, en la metodología que tiene, trata de desarrollar que cada quien vaya colaborando, que vaya aportando y que un poquito se vaya quitando pues el egoísmo. Y esto hacerlo mediante el hecho de estar compartiendo los conocimientos, sobre todo de forma inconsciente. Porque también esa es otra de las, se puede decir, las características de la inteligencia. La inteligencia tiene una parte consciente, otra parte inconsciente, y la inteligencia consciente es la que generalmente a la que nos referimos y es la que podemos estar de alguna manera piloteando conscientemente. Pero también hay muchas cosas que sabemos, conocemos, que son inconscientes, y también la inteligencia se debe de saber valerse de eso. Oye, pues ahí, una de ellas, perdón. a lo mejor podríamos ir explorando allí algunos otras perspectivas. Ya vi que además Alejandro levantó la mano, pero yo quería proponerle... Me quisiera mencionar esto último. Ajá. La relación que debe tener, y eso tiene que ver directamente, así lo veo yo, con lo que habló Alejandro de las capacidades de inteligencia que hay en algunos otros seres, que se manifiesta de diferentes maneras. Y esto también se refiere a un tema que vimos la vez pasada, que es la conciencia. Que conciencia hay, la conciencia consciente, la inconsciente. Hay muchas formas también de conciencia, y que la conciencia también, de acuerdo a muchos autores, la conciencia es algo que tienen absolutamente todos los seres, con sus diferentes categorías o niveles, pero absolutamente todo lo que existe en este universo tiene un nivel de conciencia, que si se va conjuntando y se va haciendo, bueno, pues puede llegar a desarrollar una conciencia como la tiene el hombre, pero en la conciencia como la tiene el hombre no podemos decir es la última o la máxima Pináculo. expresión. No es necesariamente lo que conocemos hoy la máxima expresión de la conciencia, porque esta también se va desarrollando, y especialmente se va haciendo mucho de acuerdo a las experiencias que va teniendo. Y pues nos llamará la atención ver de qué manera también los animales tienen un nivel de conciencia, y las plantas, los vegetales tienen un nivel de conciencia, comprobado. Hay libros escritos por un señor, Paul Levin, creo que se llama, muy bueno, que ha hecho experimento con vegetales. Entonces no estamos solos tampoco en la conciencia, que es una parte, un nivel, un aspecto de la inteligencia. Y bueno, hasta llegar a la física cuántica, que con eso termino, que es el hecho de que pues la inteligencia y la conciencia no es nada más para los seres vivientes que les vemos, sino también esto ya existe de una forma de preconciencia o preinteligencia en la previda. Los seres previvientes, como son los seres antes de convertirse en seres vivos, mediante un proceso que lo manifiestan los físicos cuánticos, y que pues sería muy interesante que pudiéramos ir también viendo esa parte, porque complementa lo que estamos, creo yo, complementa cada uno de los temas que estamos viendo.
Y ahora sí ya. Y yo creo que eso sería una vertiente que bien valdría la pena explorar, ¿no? Porque además, como tú lo dijiste al principio, traemos en las otras sesiones en donde vimos lo de mente, pensamiento, conciencia y demás, ¿no? No sé si Alejandro y Esteban, que ya están ahí haciendo fila, nos van a hablar algo de eso o Es la fila muy larga porque se hizo un atasco. Pero a ya, ver, se liberó el Alejandro, atasco. adelante. Gracias. Vamos paso a paso aquí. Yo quiero hacer referencia a algo que dijeron Enrique y Luis acerca de la inteligencia colectiva. Ese es un tema poco explorado y de muchísimo potencial. Es todo un estudio, de todo un área de estudio actual entre biólogos que observan a las hormigas, que ya mencionó Enrique, y también los cardúmenes de los peces. Ujú. Yo creo que todos hemos visto algún documental de eso, ¿no? Hace poco, viviendo aquí a la orilla del mar, tuve la oportunidad de ver un cardumen que como que se había metido en un callejón sin salida y había dos pequeños tiburones tratando de alimentarse. No, hombre, y los peces reaccionando así en grupo, que, que te quedas maravillado de cómo le podrán hacer, cuál es su forma de comunicación para hacer movimientos colectivos tan abruptos y tan rápidos. Es impresionante. El rato que los estuve observando, y fue un rato largo, no pescaron un solo pez. Los tiburones, todos los evadieron, los peces del cardumen. De verdad los ponen a trabajar para conseguir su comida. Pero bueno, un pariente estudia ese tipo de cosas en una universidad en Berlín y sí, él me dice que es un área de estudio donde esperan poder crear modelos que permitan avanzar aquello a lo que le llamamos inteligencia artificial, ya con los parámetros que mencioné anteriormente, que seguramente vamos a poder aprender mucho de esas manifestaciones de inteligencia colectiva. Estamos en pañales en esa materia todavía. Quería compartir este punto con ustedes. Interesantísimo, Alejandro, muchas gracias. Y claro que eso nada más lo quiero comentar, ¿no? Me deja pensando en qué medida, por ejemplo, pues los mercados también tienen un comportamiento así, ahora que mencionabas tú a los cardúmenes, de ese estilo, ¿no? Al final, las estampidas también se ven en los mercados. Perdón, Esteban, adelante. Gracias, Alberto. Pues yo también igual abonar a un comportamiento, pero de otro reino, del fungi. Bueno, últimamente, digamos, ha habido mucha investigación, mucho interés en los hongos. Y resulta que el micelio, que es la parte de que debajo de la tierra de los hongos, está digamos, el hongo es un hongo, ¿no? O, digamos que se pudiera considerar que el micelio es una red que une a todos los hongos y que digamos que hay estudios que justo que en los bosques, el micelio, los hongos viven en simbiosis con las raíces de las plantas, ¿no? Los hongos, digamos, usan la estructura de las raíces para vivir, ¿no? Para anclarse y además, digamos que los hongos lo que consumen, al desecharlo lo hacen nitrógeno, que es, lo sacan de manera amoniacal, de tal manera que la planta es como consume el nitrógeno, pero además comparten información. Entonces, por ejemplo, los árboles, y lo chistoso es que es como el internet, ¿no? No es conocimiento guardado, sino que es conocimiento que está en la red compartido. Entonces, digamos que los árboles fuertes, un poquito de introducción. Mi madre y yo nos hemos metido al campo hace un par de años, entonces
me he metido al tema de microorganismos y me he topado con gente que es apasionada de los hongos, por ejemplo. Entonces, resulta que en los bosques los árboles más fuertes o más grandes enseñan el camino a los árboles jóvenes, ¿no? Entonces le dicen, oye, tienes que crecer ancho y tienes que hacer rama. Digamos que va compartiendo conocimiento y también comparten sus fragilidades, ¿no? Un poco el hongo, al sentir que el árbol le hace falta algún nutriente, comparte eso, y los demás árboles, digamos, que comparten nutrientes, y o si se está quemando el bosque de un lado, los demás árboles pueden enterarse a través del micelio. Es una cosa loquísima, y es súper interesante de ver. Y luego también un tema de pensamiento de masas en el comportamiento humano. Creo que un poco, Alberto lo decía en los mercados, creo que también en el mercado, ¿no? Las promesas autocumplidas, la especulación que regulan los bancos centrales, ¿no? Es especulación y son promesas autocumplidas. Entonces también esta manera de irnos comportando y de ir construyendo sin querer o queriendo. Y última cosa respecto al comportamiento humano de masas a la inteligencia de masas, hay algunos experimentos, uno famoso que se hizo creo que a principios del siglo pasado, sobre cuántas canicas tenía un jarro, ¿no? Entonces preguntaron a 800 personas cuántas canicas tenía el jarro, y la respuesta promedio o la media tenía 1% de variación con el número de canicas que tenía el jarro, ¿no? Entonces sí es algo que, si alguien de ustedes sabe más, a mí me encantaría saber. Bueno, esa es mi aportación hasta ahora. Perfecto, gracias, Esteban. Pues tú lo pediste, ¿no? Hay un libro buenísimo a propósito de esta inteligencia colectiva, se le podría llamar, o como le hemos llamado aquí, que es el de la sabiduría de la masa, ¿no? De Krauss, ¿cómo se llama ese? No me acuerdo ahorita exactamente del título, probablemente alguien por aquí ya lo ha leído también. Es muy interesante porque lo que trata de plantear allí el autor es efectivamente que existe esa inteligencia, esa sabiduría, no sé cuál sea realmente el mejor término, de la masa, del crowd, ¿no? Y propone algunos puntos que podrían ser factores para que esa inteligencia se pueda manifestar. Es muy interesante el libro, si quieren luego les paso la referencia. Enrique, adelante. Bueno, haciendo referencia a esto último que han venido comentando, tanto Guillermo, Esteban y ahora tú, Alberto, sobre llamémosle, inteligencia colectiva, también por ahí hay un librito que escribieron un físico y un economista, que se llama Solo tenemos un planeta. Y es interesante porque, pues bueno, son disciplinas muy, muy distantes, ¿no? La física y la economía en principio. Pero ellos aquí plantean algo que es contrario a lo que hemos venido aquí comentando en este sentido. Ellos comentan en el libro que el hombre es individualmente inteligente, pero colectivamente estúpido. Y el resultado de esta estupidez colectiva es el estado que guarda hoy el planeta, que lo hemos llevado a un nivel de crisis en estas modas colectivas y demás, y que ahí es donde demostramos nuestra profunda estupidez, mientras que en lo individual, que podemos ser más reflexivos, pues demostramos ser más inteligentes. Entonces ahí lo dejo porque contrasta con lo que se ha venido señalando, pero también otra idea también que me saltó ahora a propósito del tema. Ahora está muy de moda el judío Yuval Harari. Seguramente alguno de ustedes ha oído ya hablar de él. Y él, por ejemplo, él afirma que, por ejemplo, en estos desarrollos de inteligencia, la diferencia entre el Homo sapiens y el Homo neanderthalis es que la capacidad cognitiva del Homo sapiens le permitió desarrollar una inteligencia que lo llevó a ser capaz de mentir, es decir, de engañar al otro. Y a través de esa capacidad de mentir y engañar al otro,
asumir posiciones de liderazgo sobre los demás. Entonces, esto también en ese sentido habla un poquito de cómo quizás en lo individual, hasta poniendo este lado hasta medio perverso en el desarrollo de la inteligencia, somos efectivamente sumamente inteligentes, sumamente creativos, pero que ya cuando lo traducimos a lo colectivo, algunos se pasan efectivamente de listos y la colectividad no desarrolla ese nivel de intelecto y de conciencia que le permita detectar con claridad y facilidad a esos que se están pasando de listos. Hasta ahí dejo el comentario. Gracias, Enrique. Yo veo aquí como que además de repente a lo mejor las palabras nos traicionan, los conceptos nos traicionan, ¿no? Un poco ya lo había quizás medio apuntado, ¿no? Hablamos de inteligencia, pero también hemos hablado de pensamiento, hemos hablado de conciencia, ahora hablamos de comunicación. Creo que tú lo que mencionabas ahí es mucho también de comunicación. Creo que fue Luis el que habló un poco de sabiduría o mencionó la idea de sabiduría. Y yo no sé si a la larga en realidad estamos hablando de cosas que se pueden diferenciar así, ¿no? Por un lado la inteligencia, por otro lado la sabiduría, o en realidad estamos hablando de algo que posiblemente es lo mismo, nada más que le damos nombres diferentes si lo vemos desde perspectivas ligeramente diferentes, ¿no? Es como si estuviéramos viendo un objeto y le damos tantito la vuelta, ¿no? Y pues de este lado se ve como inteligencia, cuando le damos tantito la vuelta ya parece sabiduría, pero si le damos más la vuelta en realidad es comunicación, y más la vuelta y en realidad es pensamiento nada más. Y eso yo no sé en qué medida nos ayuda o nos desayuda. Ese es un comentario. Otro comentario que les dejo es las implicaciones. Quedémonos otra vez en el origen del diálogo de hoy, inteligencia. Eso se me antoja a mí que puede ser causa de discriminación, ¿no? Están los inteligentes y están los tontos, ¿no? O los ignorantes, o como lo quieras ver, ¿no? Y eso puede tener implicaciones sociales, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros, personal, en nuestras comunidades, en nuestras sociedades? ¿Qué hacemos a partir de la manera en que entendemos la inteligencia? ¿No? El mismo IQ que mencionábamos hace un momento, ¿no? Se antoja para decir, bueno, pues hay los que tienen IQ alto, a esos hay que seleccionarlos porque son los inteligentes, ¿no? Y a lo mejor hasta estamos confundiendo inteligencia con una medición de algo que a lo mejor no es estrictamente inteligencia. Y están los de IQ bajo que pues hay que darles otra ruta, no sé. Perdón, excelente, Enrique, adelante. Oye, no, para poner un poquito más de ruido a lo que señalabas, puede ser que cuando decías la diferencia entre inteligente y sabio, yo creo que se vuelve sabio gracias a un factor adicional que no mencionaste, por eso meterle más ruido, que se llama madurez. Órale, claro. O sea, el que ha madurado, pues su inteligencia le permite precisamente llegar a la sabiduría. Bueno, y tú ahí pones con eso, ya pones otra perspectiva también, que me parece interesantísima. Yo la puse al principio un poco medio en broma, ¿no? La idea de si la inteligencia es contagiosa o si no, etcétera, ¿no? Pero tú ahora planteas directamente la posibilidad de que la inteligencia evolucione. Y además eso, con lo que hemos estado discutiendo, podría ser, cada individuo tiene una evolución dentro de su inteligencia o su inteligencia madura con el tiempo, como lo estás planteando. Hay un proceso, digamos, análogo. Gracias, Guillermo, por haber estado el tiempo que pudiste compartir hoy con nosotros, ¿no? Suerte, amigos queridos. Nos vemos la próxima vez. Nos vemos la próxima. Acá te esperamos. Gracias. ¿No? Hoy esta madurez, este proceso de maduración también se puede encontrar
en términos de la sociedad o de las especies, ¿no? O de la vida, que podría ser una de las dimensiones de la evolución del universo, ¿no? El avance de la inteligencia en el universo. No sé ¿cómo lo ven? Esteban se quedó pensando. Yo quisiera agregar en dos sentidos, ¿no? En si es contagiosa la inteligencia, ¿no? Primero, yo creo que, digo, habiendo dicho en mi primera intervención que yo también creo que inteligencia es la capacidad de, digamos, retener informaciones, mezclarlas y entonces encontrar correlaciones. En otras palabras, un camino racional, ¿no? El racional con el que procesas ideas. Yo creo que sí, ese racional, esa manera de pensar, ese caminito, pues sí es contagioso, ¿no? No sé, el método científico mismo, ¿no? Métodos, digamos, hemos acudido a certificaciones, a métodos, a escuelas de pensamiento, ¿no? Como a enseñar a pensar, a enseñar el proceso racional y eso creo. Que también creo que hay muchas otras variables y muchos otros contextos y muchas otras tensiones, como decía Guillermo, en el camino también. Y la segunda cosa sobre sabiduría es que sí, como experiencia de vida, que es una manera de hacerte de inteligencia, ¿no? Como una manera de hacerte informaciones a través de tu experiencia de vida. Y yo creo que hay experiencias de vidas a las que no puedes experimentar o que experimentas con un alto riesgo de no librarla, ¿no? Entonces también creo que ahí, conectando con el tema de inteligencia de masas, también ahí vienen los refranes, ¿no? Un poco, y como esta inteligencia heredada, incluso los colores, ¿no? Incluso también la discriminación, por ejemplo, al rojo, ¿no? Que viene de plantas que tienen toxinas, ¿no? Y entonces, pues si te comías algo, mejor preferías no comértelo porque te contaron en tu cueva que algo pasó, ¿no? O que era tóxico, pero hasta ahí logro en este momentito un poco procesar lo que hemos dicho, compañeros. Gracias. Adelante, Enrique. Oye, nada más para señalarle precisamente a Esteban esto de que a veces, y demuestra que colectivamente no somos tan inteligentes, retomando el tema de los refranes, pues hay un refrán muy famoso que dice, nadie experimenta en cabeza ajena. Entonces hay que decir que, aunque colectivamente hemos aprendido, hasta que no nos sucede en lo individual es cuando aprendemos. Entonces, como que hay por aquello los refranes, ¿no? Simplemente acotarlo. Venga, Luis, adelante. Bien, yo creo que hay algunas cosas, bueno, que lo que hemos estado hablando todos prácticamente independientemente, que hemos ido revelando algunos aspectos, o más que aspectos, características de la inteligencia, que todos son importantes, todos son muy interesantes. Aquí hay uno que aparentemente se contrapone y es el que está mencionando Enrique, y puede haber casos en que se contrapongan. Yo también conozco otro libro que dice el enjambre, pero no sé, un enjambre de moscos o algo así, que es el fenómeno a lo que puede irse la inteligencia colectiva. Portarse como un enjambre donde nadie tiene noción de cómo no se ordena lo que cada quien está haciendo, y pues cada quien piensa una cosa y lo único que hacen es más confusión de la que inicialmente había. Y yo creo que eso, por supuesto que es posible y existe, pero también es posible y existe el aumento de la inteligencia mediante la inteligencia colectiva,
bajo ciertas circunstancias que son, yo creo, las que vamos a ir descubriendo, experimentando, haciendo. Y vuelvo a repetir, esto es el caso el caso del design thinking, en que sigue una metodología que si no se hace esto, posiblemente no funcione. Pero es una metodología que nos hace sentir, nos hace situarnos donde estamos, situarnos donde debe de ser, nos hace utilizar inteligencia consciente, inteligencia inconsciente, y si no te dicen o no lo haces así, no te das cuenta que lo estás haciendo. Y cómo estás colaborando, cómo de alguna manera se borra un poco el deseo de reconocimiento, el deseo el apetito del ego, muchas cosas que si se va haciendo bien este ejercicio, tiene una metodología tal que muchos de los, se podría decir, limitaciones que tiene el ser humano se pueden corregir. Y da lugar a algo de inteligencia colectiva. No algo, da lugar a una manifestación de la inteligencia colectiva, porque es como se solucionan problemas, retos, etcétera, etcétera. Pero claro, esto requiere de una disciplina, requiere de conocer, requiere de seguir un proceso y seguirlo muy puntualmente para que no suceda lo otro, que es pues este comportamiento de los monstruos, cada uno por su lado. Eso podríamos decir, Luis, que son como que existen ciertas reglas para que se concrete la inteligencia o alguna inteligencia. No sé si Enrique quiera comentar eso u otra cosa. Bueno, sí, nomás, si me permites decir lo último para que lo diga, sí me gustaría simplemente decir que existen para todo, en todas partes, existen algunas simetrías, algunas cosas que marcan por dónde sí va, por dónde no va. La misma infinidad de la inteligencia humana puede inventar muchas cosas, unas sí van, otras no van, siguiendo ciertas simetrías que existan. Entonces, yo creo que lo que se dice en pro y en contra, las dos son cosas reales, pero hay que ver en qué condiciones, y cada día va a ser más importante ir sabiendo distinguir una cuestión de, pues no sé, situacionalidad del contexto. Entonces, si está dentro de ese contexto, da esto, está en otro contexto, lo mismo, da otra cosa, y entonces pues ya vamos a empezar a caminar. Ahora sí. Eso suena como a reglas para la inteligencia o para su desarrollo, su maduración. Enrique, adelante. Yo creo que en este sentido, abonando lo que decía Luis, un poquito pensar, ahora sí que per se, que la suma de inteligencias sin un orden, sin un método, sin una técnica, genera inteligencia colectiva, no, creo que nos lleva la ausencia de estas tres, método, técnica, orden, nos lleva al caos, a la anarquía, y por eso no se genera una inteligencia colectiva. Exacto. Por el contrario, cuando hay lo que señalaba hace unos instantes, Luis mismo, cuando se pone cierto orden, entonces sí se puede, en el design thinking, pues entonces sí se crea una inteligencia colectiva, porque pues ya responde a estas características que de alguna u otra forma nos centran, nos circunscriben y nos dando el método de cómo ir enriqueciendo el pensamiento de manera colectiva. Y da hilo con una idea que planteaba hace un rato Alejandro también, cuando decía que estamos en pañales en cuanto a inteligencia colectiva, y estamos precisamente en pañales por inteligencia colectiva porque ha faltado este orden, esta técnica, este método para ir generándola, y por eso hoy por hoy lo único que generamos a veces es anarquía y no precisamente inteligencia, ¿no? Colectiva. Excelente, gracias Enrique.
Esteban, vas. Yo echándole un poco de leña a nuestra discusión, ¿no? Yo plantearía que también el pensamiento colectivo puede ser una gran limitante del potencial del pensamiento, Individual. del pensamiento en general, ¿no? Ok. Porque el pensamiento colectivo está cargado también de conocimientos muy primitivos de defensa, de supervivencia, ¿no? Como la discriminación, ¿no? Digamos, o como la simplificación de cosas porque hay que tomar decisiones prontas, digamos, el encasillamiento de cosas también, maneras de, ¿no? Estilos de vida, maneras de procesar, digamos que ideas que no procesas, sino más bien se te implantan un poco o mucho colectivamente y piensas, o digamos, corres esos softwares ya digamos, por educación o por tu capital cultural, digamos, por herencia cultural y no por un tema racional, y eso hace que pienses en un marco conceptual en el que naciste, ¿no? En el que heredaste. Y entonces, un poco contraponiéndolo, ¿no? Puede ser también que mucho pensamiento colectivo o un pensamiento colectivo malentendido o entendido en cuanto a control, seguridad y, ¿no? Pueda limitar la evolución del conocimiento, ¿no? Y en ese sentido también, y hablando también del design thinking es justo un desorden un poco, ¿no? Quieres que eso sea efervescente y desordenado y loco y de colores, pero claro que para generar conocimiento y lo que algunas o algunos argumentan que es hasta un proceso de construcción, digo, académico justo de construcción de conocimiento, tienes que ir guiando, ir acotando, y ir enfrentando y ir filtrando, ¿no? Pero sí partiendo de que, ¿no? De algunas reglas básicas, como no nos limitamos a nada, ¿no? No hay respuestas malas, no... Un poco hecho esta pelota y la dejo ahí botando para quien quiera patearla. Pues mira, no sé si la retomo, pero con lo que he escuchado yo aquí me pongo a pensar, ¿no será un poco que, por ejemplo, para temas tan significativos, tan trascendentes como puede ser la gobernabilidad, la democracia o lo que sea eso, ¿no? Que necesitamos para tomar decisiones como comunidades, como sociedades, no lo que aspiramos es a tener una especie de inteligencia social para que las decisiones que tomamos y que nos afectan a todos, cada uno como individuos, pero que tomamos en conjunto, sean las mejores. Y no hemos logrado acabar de entender ni la democracia, ni la inteligencia, y mucho menos cómo aplicarla, digamos, para este propósito, ¿no? A ver, Esteban está ahí primero. Perdón. Yo creo que ahí, Alberto, tú nos estás invitando a tener otra plática, ¿no? Que nos lleve, que puede ser el tema de otro para dedicarle, pero es justo uno de los temas, digamos, de meta entendimiento de la democracia o un debate que siempre ha estado, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Gobernabilidad o representatividad, no? Si quieres gobernabilidad, es más bien un tema vertical, ¿no? Tiene que ser rápida la toma de decisiones, tiene que... o hasta ahora, ¿no? Digo, hasta ahora que vienen herramientas como inteligencia artificial o herramientas que podamos multiplicar para tener un tema más participativo, ¿no? Una metodología como design thinking pensando en comunidades y así, pero tendría que ser democracia directa. Digamos, es todo un cuestionamiento muy, digamos, de los fundamentos de la democracia. ¿Qué tipo de democracia piensas, no? ¿Más representativa o más, o quieres gobernabilidad, no? ¿Quieres resolver problemas rápido? Es un tema, pues, bien interesante. Yo he puesto por esa discusión también. Pues puede ser que necesite además otro marco. Luis, te quiero mencionar que ya estamos a tiempo para entrar me voy a robar el término de Esteban, al momento de la cosecha. Entonces, pues tú
tú dirás, ¿no? Coméntanos y si quieres te arrancas luego con tu cosecha. Bueno, a lo mejor lo que voy a decir de todas maneras era en cierta forma una manera de tratar de ratificar alguna cosa que yo creo que debemos estar tomando en cuenta y cada día vamos a ir descubriendo cuáles son las cosas que nos hacen ser asertivos o no con la inteligencia y sobre todo con la inteligencia artificial, porque independientemente de todo, yo sí estoy convencido de que tenemos que aprender a hacerlo. Hay un elemento aquí importante que también juega un papel enorme, perdón, lo tratamos de utilizar, siempre hablamos de él, y no deja de ser un elemento que hace un contexto favorable de catalizador en todo esto, y esto es la confianza. Y es la confianza precisamente lo que hace que aprendamos más, que estemos dispuestos a aceptar más, estamos dispuestos a compartir más. La confianza es posiblemente lo que mencionó Enrique en un momento dado, que en lo personal sí, muchos podemos estar dispuestos a tomar algunas medidas para ayudar al clima y en general no. ¿Y cuál es el elemento que hace que colectivamente no funcionemos así? Y yo creo que posiblemente no sea el único elemento, pero sí un elemento muy importante para poder hacer que ya no nada más colectivo en cuanto a un grupo que está interviniendo en un proceso, sino en cuanto a toda, se puede decir, en grandes grupos de la humanidad, es la confianza que tengamos en la información que tenemos, la confianza que tenemos en la experiencia y respecto al tema que se trata. Yo creo que los contextos los cuales un contexto de confianza puede ayudar mucho y eso yo creo que lo tenemos que tener muy claro, de ver hasta qué punto y cómo podemos comunicar confianza en cada contexto que vayamos viendo, cada una de las características que tiene, en este caso el pensamiento, la inteligencia, la conciencia, etcétera, etcétera. Y yo con esto es mi último comentario del día y bueno, si recojo algo en el camino también lo vuelvo a decir, pero yo creo que ya hablé mucho. Hablemos. Excelente, pues ya estamos justo en el tiempo de cosecha. No sé si quién quiera continuar proponiéndonos o exponiéndonos cuáles son sus takeaways de estos minutos que hemos compartido. Yo lo he disfrutado muchísimo. No sé quién quiera seguir. ¿No? Adelante, Guillermo. Bueno, pues aquí, mira, estoy de late adopter, ¿no? Con el tema pero pues me ha parecido muy interesante. A mí me queda un poquito la idea de que la inteligencia podía ser una especie de intuición educada, ¿no? De cómo va la intuición, cómo va evolucionando hasta el punto de que se desarrolla la inteligencia. Y bueno, pues va tomando los caminos donde las aptitudes son diferentes en los hombres. Y al final llegan a esa parte de la inteligencia colectiva que es verdaderamente fascinante, donde cada quien colabora con las aptitudes que la naturaleza le da o con la manera como ha educado su intuición natural y se convierte en una especie de rompecabezas, ¿no? Donde cada quien aporta lo suyo. Y eso es la base de la civilización humana, ¿no? Yo creo, al final de cuentas. Hay un libro también que a mí me encanta, que es un libro que se llama Collective Genius, donde habla de casos interesantes donde la inteligencia colectiva también tiene características de sincronicidad. Especialmente mencionan un caso de cuando en los años 70, a principios de los años 70, el ciclismo deportivo de alta montaña se empezó a desarrollar. Se empezó a desarrollar en dos zonas que eran muy, muy favorables al ciclismo de este tipo. Uno fue... Entonces, cada quien estaba haciendo
Tenemos como que problemas, Guillermo. ¿Algo le pasa a tu micrófono? Sí, ¿escuchas mejor? Ahora sí parece mejor. Bueno. Si pudiera repetir, Guillermo, ¿en dónde son los lugares adecuados para este ciclismo? Sí, se estaban desarrollando sin que tuvieran comunicación en el estado de California y en el estado de Colorado, el ciclismo de montaña. Sí. Estaban haciendo mejoras y los californianos no sabían cómo mejorar las bicicletas para entrar al cerro, pues. Y en Colorado desarrollaron que la llanta gruesa era lo apropiado para eso. Entonces ahí en Colorado se desarrolla la llanta gruesa para las bicicletas y entonces eso les permite entrar a la, ¿cómo se llama? A la montaña con llantas especiales y se desarrolla el ciclismo de montaña de una forma espectacular a partir de la llanta. Y entonces California lo adopta también. De hecho, en Colorado hay una cerveza que se llama The Fat Tire, la llanta gorda, ¿no? Una cerveza, que es un poquito en relación a cómo ellos desarrollaron la llanta gorda. Pero a lo que me refiero con esta anécdota, pues, de inteligencia colectiva, es que había un tema de sincronicidad sin que estuvieran conectados. Estos dos grupos, estos dos segmentos de deportistas estaban en lo mismo y juntos desarrollaron bicicletas que eran muy, muy favorables para el ciclismo de montaña, ¿no? Hay una sincronicidad también y en muchas cosas también se da. No sé por qué las inteligencias, se está desarrollando una cosa aquí y al mismo tiempo se está desarrollando una en California, en Dinamarca o en Alemania, entonces, pero hay una forma en que se está dando. Y bueno, pues son comentarios muy al aire que estuve siguiendo a partir, me parece muy interesante lo de los hongos que menciona Esteban, que yo no sé si es inteligencia o es una intuición como la que tienen también los animales, ¿no? Si la intuición es una forma de inteligencia natural, que viene dándose y que en la manera como se va educando, pues hay cosas que uno no estudia, pero intuye, incluso en el mismo manejo de las computadoras, de muchas cosas, se va dando. Bueno, son comentarios muy breves, muy simples, pero bueno, pues también he seguido la plática, me gustó mucho, es fascinante este tema y pues siempre aprendo mucho de ustedes. Muchas gracias. Hombre, pues muchísimas gracias a ti, Guillermo. Oye, y nosotros también aprendemos sin duda de ti. Oye, ¿quién sigue? Yo puedo. Adelante, Esteban, por favor. Yo me quedo muy interesado en en la parte de cómo compartir la inteligencia, ¿no? Cómo hacer que sea contagioso o qué elementos. Este tema me despertó mucho el interés y pues solo me quedo picado, la verdad, con más dudas y con más ganas de... Creo que es hasta entusiasmante o esperanzador, sobre todo en estos tiempos locos, pensar en una inteligencia colectiva que sí, que haga bien, ¿no? Eso. Buenísimo. Un gustazo. También aprendo muchísimo y un gusto conocerles. Un gusto. Guillermo, no sabía que andabas aquí. Me alegra oírte. Sí, Paisano. Esteban, un saludarte. Bueno, gracias. ¿Quién sigue? Tenemos a Pablo, Enrique, Alejandro. Sí, Pablo se queda siempre esperando a ver qué es lo que nos atrevemos para decir qué bárbaros, cómo se atreven a decir eso. No, aquí aprendiendo de todos ustedes, de verdad que sí, muy interesante. Pues yo me quedo también con esta parte que decías, Alberto, de hasta qué grado le estamos llamando inteligencia a algo que quizás le queden más correctamente otros términos, ¿no?
porque bueno, al final yo con lo que me quedo es, bueno, a nivel personal, pues más que inteligencia como tal, ese IQ, ¿no? Que normalmente relacionamos la IQ, el coeficiente como tal intelectual, es lo que normalmente vinculamos con inteligencia. Pues yo hoy por hoy en mi vida busco ser prudente, ser una persona sabia, ser una persona congruente, ¿no? Si eso quien me llegue a conocer en algún momento me podría catalogar como, qué inteligente ha sido en su vida, pues no sé si sea el término. Yo quisiera que al final de mi vida digan, Paulo fue una persona congruente, fue íntegro, entonces no sé, vamos, la inteligencia como tal, como capacidad de entender las matemáticas o de ahorita aprender otros 8 idiomas, la verdad es que no está en mi ambición personal. Más sí, por supuesto, el cerrar mi vida o estos últimos años, pues con la mayor congruencia, insisto, sabiduría, para vivir mis años de la mejor manera posible y dejar algo, ¿no? Entonces, eso es como muy personal. Y en el tema de la colectividad, que también le hemos llamado inteligencia, ¿no? Lo que comentaba Guillermo y algunos otros ejemplos que se han comentado, pues yo más bien me iría hacia la parte del trabajo colaborativo, ¿no? O sea, hasta qué grado, bueno, sí, me queda claro que el término de generar una inteligencia común, pues suena muy interesante, pero bueno, al final si lo aterrizamos a algo concreto, pues ¿cómo lo logramos, no? Pues yo creo que va hacia el trabajo colaborativo y todos los que estamos aquí, por lo que conozco el contexto de todos, pues nos encanta el trabajo colaborativo, ¿no? O sea, por eso tenemos presidentes y expresidentes de asociaciones aquí, por eso tenemos gente que está como tú, que estás trabajando en proyectos de colaboración con Alemania, ¿no? Este tema de científicos, buscar juntar científicos con empresarios y etcétera, etcétera, ¿no? Muchos ejemplos muy padres de todo lo que estamos haciendo aquí, los que estamos. Al final yo creo que en términos más prácticos, sí, o sea, quiero decir, idealmente sí estamos construyendo una inteligencia colectiva, si le queremos llamar así, pero yo en el día a día le llamaría, pues, ok, el paso que sigue es trabajar colaborativamente y eso a lo mejor con las generaciones o con el impacto de más gente que se sume generará una inteligencia superior, ¿no? Como comunidad, ¿no? Pero espero explicarme y no estar como que muy redundante, pero vamos, si me voy a lo práctico, como persona, hoy me enfoco en mi congruencia, en mi integridad, y quizás eso me haga ver o parecer una persona más inteligente algún día, no lo sé, pero no es mi interés. Y a nivel colectivo, pues yo creo que mi enfoque va hacia tener un trabajo colaborativo exitoso y que también a la larga a lo mejor eso genere una inteligencia, más no lo estamos haciendo para generar esa inteligencia, sino para generar colaboración exitosa. No sé, espero haberme explicado. Y bueno, con eso es con lo que yo particularmente me quedo, ¿no? Gracias. Padrísimo, pues interesantísimo. Muchísimas gracias, Pablo. Seguimos con quién, Enrique, Alejandro. Si quieres, de una vez. Venga, Enrique. Yo lo que cosecho es que con esta sesión he roto un paradigma. El paradigma como concebíamos la inteligencia. Porque el paradigma tradicional que tenemos es el niño aplicado en la escuela, el de los 10 y demás, que decimos, qué inteligente chamaco. Y que además eso nos lleva a cierta segregación y discriminación, porque el que no es de 10 entonces es tonto y ya lo ponemos en otra canasta, cuando en realidad la inteligencia no es eso. La inteligencia es nuestra capacidad de conocer. Y en la medida en la que vamos conociendo, pues también nos volvemos más inteligentes. Y en ese sentido, dado que el conocimiento, pues creo que es infinito, la capacidad de crecer en inteligencia, pues también se vuelve infinita. Y no es una cuestión dada como tradicionalmente por cuestión cultural, escolar. Hay los niños inteligentes y los tontos. Entonces he roto por completo con ese paradigma y dado que es esta posibilidad de conocer infinita y por lo tanto desarrollar pues inteligencia también, la posibilidad del conocimiento colectivo pues también se vuelve
infinito. Y pues ahí al único, haciendo un poquito con lo que señalaba ahorita Paulo, la parte importante creo que todo radica en todo esto, es la capacidad de compartir, de colaborar con los demás para generar nuevos paradigmas de inteligencia y conocimiento. Eso me llevo yo. Gracias. Gracias a ti, Enrique. ¿Le entras, Alejandro? Y nada más para agradecer, la verdad es que he aprendido mucho, me llevo de tarea un tema que intuí de lo último que han dicho, que de en qué grado la inteligencia es cultivable, enseñable, entrenable, y les agradezco toda esta sabiduría compartida y enriquecedora. No, pues muchas gracias, Alejandro. Y yo, en el minuto -1, ¿no? Yo lo que me llevo es esta convicción de que la inteligencia, además aparentemente no solamente entre los humanos, sino por lo que escuché en la naturaleza, en la vida, es probablemente una interacción de acciones, ¿no? Es decir, no es una cosa nada más de cada uno de nosotros, sino es también seguramente el resultado de la interacción nuestra con nuestro entorno, no nada más, digamos, entre la misma especie, o sea, soy inteligente no nada más porque converso con otros humanos, sino por mi posición en el mundo, ¿no? En relación con la naturaleza, el ambiente, todo lo que me rodea. Y eso creo que es una manera que incluso pues puede romper algunos paradigmas, como ya decía Enrique, y quizás el otro paradigma que entonces rompe es el de la idea de que se puede medir esa inteligencia, porque quién sabe qué estamos realmente midiendo cuando en realidad nuestra inteligencia, digamos, sería mayor o menor dependiendo de nuestra interconexión con nuestro entorno. Eso es lo que yo me llevo. Y bueno, pues si no hay nada más que agregar, me gustaría entonces pues despedirnos en este punto, ¿no? Muy contento yo, por lo menos, espero que ustedes estén al menos tan contentos como yo. Y pues nos vemos dentro de 15 días, ¿no? No sé todavía qué tema pueda ser, ¿no? Si hay alguna idea que quieran ustedes proponer, pues ya saben las rutas, ahí está nuestro WhatsApp, el grupo de WhatsApp para compartir ideas, inquietudes, o también por correo electrónico o por teléfono, ¿no? De todas maneras, pues ahí estamos atentos y cualquier cosa, pues seguimos al pie del cañón. Muchas gracias a todos, que tengan una muy buena noche y pues ya de una vez